El calendario de la apertura tiene una secuencia de 3 partidos consecutivos que puede destruir o catapultar completamente el torneo de Chivas, y ninguno de los 3 es el que la afición esperaba como el más exigente cuando se imaginaba la temporada. Hay 2 jóvenes del equipo filial que tienen a Gabriel Milito con los ojos bien abiertos y que podrían hacer el salto al primer equipo antes de que termine la apertura, si las circunstancias se alinean. La narrativa que más circuló sobre uno de los chiverías más importantes durante el clausura fue desmentida esta semana con números exactos que cambian completamente la manera de entender su rol en el rebaño y su proyección hacia el Mundial. Uno de los porteros históricos del fútbol mexicano tomó partido esta semana en el debate más caliente del chiverío previo al debut mundialista, y su respuesta sorprendió a más de uno. Y la hormiga González llega al Mundial como cuarta opción, pero hay un factor de mediano plazo que convierte esa situación en algo mucho menos dramático de lo que parece a primera vista. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Comenzamos. Dato rápido antes de entrar en los temas de fondo. Chivas podría perder a MG y Mercado Pago como patrocinadores de playera con la llegada de Nike en julio. Prim Video y Caliente se quedan. La directiva va a tener que salir a buscar reemplazos para esos 2 espacios antes de que la camiseta nueva llegue a Verde Valle. Y el plan de mercado del rebaño sigue siendo el mismo que César Huerta describió. Más salidas primero, más refuerzos después. La filosofía no cambia. La directiva está preparada para reaccionar si se produce una baja inesperada, pero no va a salir a gastar sin tener primero las salidas resueltas. Eso es orden y no austeridad. Brian Gutiérrez no estuvo borrado en el Clausura 2026. Esa es la corrección que esta semana llegó con números en la mano y que el aficionado chiverío tiene el derecho de conocer con la precisión que merece, porque durante meses circuló una narrativa que no tenía respaldo factual, pero que generó más debate que cualquier análisis con datos reales. La percepción de que Brian no jugó bajo Milito se instaló porque el mediocampista no fue titular indiscutible y porque hubo partidos donde el técnico argentino prefirió a Fernando González en esa posición. Pero una cosa es no ser el titular de cada partido y otra muy diferente es estar borrado de un proyecto. Los números distinguen esas 2 situaciones con una claridad que el debate de redes raramente permite. Brian Gutiérrez disputó todos los partidos posibles del Clausura 2026. Arrancó como titular en 9 de los 17 encuentros de fase regular y acumuló 916 minutos de juego a lo largo del torneo. Ese total lo ubica como el jugador número 11 de Chivas con más minutos disputados durante la fase regular, por encima de jugadores como Omar Gobea, Luis Romo y Ángel Sepúlveda, sobre quienes nunca existió una narrativa similar de supuesto abandono por parte del cuerpo técnico. Los reportes más recientes añaden un factor que explica parte de la variación en su titularidad. Brian no estuvo al 100% físicamente durante varios tramos de la campaña. Cuando un cuerpo técnico administra las cargas de un jugador que viene de molestias físicas, esa gestión no es señal de desconfianza, sino exactamente lo contrario. Es la evidencia de que el técnico valora al jugador lo suficiente como para cuidar su cuerpo antes que quemarlo. Un técnico que no confía en alguien simplemente no lo pone y no planifica sus cargas de trabajo con ese nivel de detalle. Lo que resulta más preocupante de esta situación cuando se ve con perspectiva no es que la narrativa circulara, sino que generó tanta tracción sin que nadie se molestara en revisar los números que la contradecían. En el fútbol mexicano, ese ciclo de narrativa sin fundamento ocurre con una frecuencia que termina perjudicando a jugadores jóvenes, cuyo desarrollo se ve distorsionado por expectativas que no corresponden a lo que realmente están viviendo dentro del club. Brian no estaba borrado, estaba siendo cuidado, y en el momento más importante de su carrera, hasta ahora, esa diferencia explica por qué llegó al Mundial en las mejores condiciones posibles. Jorge Campos tomó partido en la disputa más caliente del chiverío esta semana, y su respuesta no fue la que la mayoría de los aficionados rojiblancos esperaba escuchar del histórico guardameta. El exportero, que marcó una era completa en el fútbol mexicano, se expresó a favor de Guillermo Ochoa por encima de Raúl Rangel para el debut del Tri contra Sudáfrica. Sus palabras fueron directas: siempre hay que pensar en el equipo. Javier lo sabe y lo más importante es ganar. En cuanto se haya ganado, ese es el momento para Memo. Yo creo que se lo merece.
Una postura que desde la perspectiva del chiverío puede generar incomodidad porque el Tala es el portero de Chivas. Es el que viene de una temporada sólida y es el que los datos y los reportes previos al debut señalaban como el favorito para arrancar en el 11. Para entender el argumento de Campos hay que entender desde dónde viene. El ex guardameta no está hablando desde un análisis frío de rendimiento reciente, sino desde el respeto a una trayectoria que Ochoa construyó durante décadas. 5 mundiales, regularidad en ligas internacionales, la experiencia de haber estado en momentos de presión máxima en repetidas ocasiones y haber respondido. Ese currículum tiene un peso que no desaparece, aunque el Tala venga de un clausura excepcional con el Guadalajara. La pregunta que el chiverío tiene que responder con honestidad es si la postura de Campos cambia algo de lo que Javier Aguirre ya tiene decidido internamente. Y la respuesta más probable es que no. El vasco no toma sus decisiones basándose en lo que los exjugadores dicen en televisión, sino en lo que ve en los entrenamientos y en los números que su cuerpo técnico analiza semana a semana. Si el 11 filtrado por los reportes más sólidos tiene a Rangel en el arco, el debut del jueves va a confirmar o desmentir esa información de la única manera que importa. El argumento de Campos es respetable. La realidad del campo es otra conversación. Armando González es la cuarta opción de Javier Aguirre en la delantera del Tri. Ese es el dato que los reportes más recientes confirmaron esta semana y que generó más conversación en el entorno chiverío de lo que la situación en sí misma merece si se analiza con la perspectiva correcta. El camino de la hormiga dentro de la selección mexicana tiene una lógica que vale la pena entender antes de interpretar la cuarta posición como un fracaso o como una señal de que algo salió mal. Armando González llegó al Tri gracias al nivel extraordinario que mostró con el Guadalajara durante la primera mitad de 2026, cuando ganó el campeonato de goleo y fue elegido mejor jugador del Clausura por votación popular. En los partidos de enero y febrero, cuando el Tri solo podía convocar jugadores de la Liga MX, la hormiga fue uno de los hombres de confianza de Aguirre e incluso apareció como titular. Ese mérito no desaparece porque llegaron de regreso Raúl Jiménez y Santiago Jiménez desde Europa y porque Guillermo Martínez del Pumas encontró su momento dentro del proceso. Lo que cambia el panorama de mediano plazo es un factor que los reportes identificaron esta semana con claridad. Rafa Márquez, actual auxiliar técnico de Aguirre, apunta a convertirse en el próximo entrenador de la selección mexicana, una vez que concluya este mundial. Si Armando González no logra convencer al vasco en este torneo, todavía tiene la oportunidad de dejar una impresión significativa en el hombre que probablemente va a dirigir al Tri durante los próximos 4 años. Y esa impresión puede hacerse desde el banquillo con actitud, con trabajo en los entrenamientos y con la efectividad que 1 o 2 apariciones breves pero decisivas pueden generar. Hay además un argumento de largo plazo que el análisis más honesto tiene que incluir. Raúl Jiménez llega a los 35 años durante este proceso mundialista y todo indica que se encuentra en la recta final de su carrera internacional. Ese espacio se va a abrir y Armando González tiene la edad, la proyección y la capacidad goleadora para pelear ese lugar en el siguiente ciclo rumbo al Mundial de 2030. Si el salto a Europa se concreta este verano, ese proceso se puede acelerar de maneras que hoy todavía no son completamente visibles. Dicho esto, la postura más equilibrada que puede tomar la hormiga en este momento es exactamente la de un profesional que trabaja en silencio, aprovecha cada minuto que le dan y no consume energía en la frustración de una jerarquía que puede cambiar más rápido de lo que cualquiera anticipa. Si llegaron hasta aquí es porque el rebaño sagrado les corre por las venas. Denle like ahorita y seguimos con lo más importante del video. Sergio Aguayo y Diego Latorre tienen los ojos de Gabriel Milito encima. El comunicador Ricardo Durán reveló que los 2 canteranos que arrancarán el Apertura 2026 trabajando con el Tapatío en la Liga de Expansión están bajo un monitoramiento especial por parte del técnico argentino, que puede derivar en una subida al primer equipo antes de que termine el torneo, si las circunstancias se alinean correctamente. El caso de Sergio Aguayo tiene el respaldo de lo que ya se vio en la liguilla del Clausura 2026, cuando Milito lo llamó al primer equipo ante la ausencia de Armando González en los partidos más exigentes del torneo.
Esa convocatoria en el momento de mayor presión del semestre no fue un gesto de cortesía, fue una señal concreta de que el técnico confía en que el joven puede responder cuando el nivel de exigencia es máximo. Un entrenador que no cree en un jugador no lo llama cuando los partidos valen la clasificación. Diego Latorre tiene una historia diferente, pero igualmente sólida desde la perspectiva del tapatío. El comunicador lo describió como un pilar del equipo filial, alguien que a pesar de no haber tenido la exposición mediática de Aguayo en el primer equipo, ha construido una consistencia dentro de la liga de expansión, que es exactamente el tipo de base que Milito valora cuando decide dar la oportunidad de subir al primer equipo a un jugador joven. El técnico argentino no sube a jugadores por su potencial teórico. Los sube porque ven los números y en los entrenamientos que están listos para la exigencia del nivel inmediato superior. El escenario que determinará si ambos terminan llegando al primer equipo durante la apertura tiene dos variables principales. La primera es lo que ocurra con Armando González después del Mundial. Si la hormiga sale hacia Europa o si regresa con la inercia mundialista necesaria para volver al once titular del Guadalajara, el espacio que Aguayo y Latorre pueden ocupar cambia de manera significativa. La segunda es el comportamiento del mercado de salidas. Si Chivas pierde algún elemento ofensivo en los próximos meses que no tenía planeado perder la directiva, ya confirmó que está lista para reaccionar. Y esa reacción puede venir tanto del mercado externo como de los propios canteros que Milito tiene monitoreados. Lo que resulta más valioso de este tipo de información para la afición chiverío es que confirma algo sobre la filosofía del técnico argentino, que no siempre aparece en los reportes de mercado. Milito no ve al tapatío como un destino de jugadores que el primer equipo descartó. Lo ve como un laboratorio donde los jóvenes se desarrollan bajo la mirada directa del cuerpo técnico principal. Esa conexión entre el filial y el primer equipo es exactamente lo que hace a un proyecto de cantera funcionar de manera sostenida. Y en Chivas, esa conexión está más viva que en cualquier otro momento de los últimos años. El calendario de la Apertura 2026 ya está confirmado y el camino que Chivas tiene por delante tiene fechas que la afición rojiblanqueada ya marcó con colores diferentes en el mapa de la temporada. El Guadalajara arranca en casa el sábado 18 de julio, recibiendo al Toluca en el estadio Akron a las 19 horas. Una primera jornada de local que tiene la ventaja de la familiaridad, pero la exigencia de enfrentar a uno de los equipos más fuertes de la Liga MX desde el primer partido. La jornada 2 del 25 de julio también es en casa contra FC Juárez, lo que da al equipo de Milito la oportunidad de arrancar con dos partidos de local que pueden construir la confianza necesaria para afrontar la primera visita del torneo. El calendario de los primeros meses tiene una mezcla de rivales accesibles y compromisos de alta exigencia que van alternando sin que el equipo tenga demasiado tiempo para relajarse. La jornada 6 del 29 de agosto visita el Estadio Hidalgo ante Pachuca. La jornada 7 del 5 de septiembre viaja al Estadio Libertad Financiera ante San Luis. Son dos salidas consecutivas fuera de casa contra rivales que Chivas conoce bien, pero que en su estadio siempre representan dificultades reales. La jornada 9 del 19 de septiembre es el Clásico Nacional. América recibe a Chivas en el Estadio Banorte a las 21 horas. Una visita al campo americanista, donde el rebaño llega en condición de visitante, con la presión adicional de que será el primer clásico del ciclo de Almada y el primer enfrentamiento del año en el que ambos clubes van a presentar proyectos distintos bajo técnicos nuevos. Lo que ocurra en ese partido va a generar conversación en el fútbol mexicano durante semanas independientemente del resultado. La jornada 11 del 10 de octubre es el clásico tapatío en el Estadio Jalisco a las 19 horas. El derbi del orgullo de Jalisco, con la carga histórica que siempre tiene, pero con el condimento adicional de que el Atlas también va a presentar un plantel con movimientos importantes en el mercado. Ese partido en el Estadio Jalisco con la ciudad dividida es exactamente el tipo de contexto donde Chivas, históricamente, o rinde al máximo de sus capacidades o se derrumba bajo la presión. La jornada 14 del 24 de octubre en el Estadio BBVA ante Monterrey es el reencuentro con Matías Almeida. El técnico que construyó la última generación ganadora del Guadalajara regresa a la Liga MX, pero ahora al frente de los Rayados. Ese partido en el BBVA a las 19 horas tiene una carga emocional para el chiverío, que ningún otro compromiso del torneo puede replicar exactamente. Almeida fue ídolo y fue campeón con el rebaño.
Ahora llega como rival, y la secuencia que puede definir el torneo es la que nadie esperaba cuando se empezó a imaginar el calendario. Las jornadas 11, 12, 13 y 14 concentran el clásico tapatío, Tigres en casa, Necaxa en casa y la visita a Monterrey para el reencuentro con Almeida. 4 partidos consecutivos de altísima exigencia emocional y competitiva en menos de 3 semanas. Si Chivas atraviesa esa secuencia con solvencia, llega a la recta final, con la confianza necesaria para cerrar en zona de liguilla, sin depender de los resultados ajenos. Si la tropieza en esa franja, el calendario no ofrece partidos cómodos suficientes para recuperarse antes de que lleguen las últimas jornadas. El cierre del torneo tampoco regala nada. La jornada 17 del 22 de noviembre es Cruz Azul en el Estadio Akron a las 17 horas. El campeón de la 10ª como último rival de la fase regular, en la casa del rebaño, en un partido que dependiendo de cómo estén ambos equipos, puede ser el que decida si Chivas cierra entre los primeros 4 o si necesita un resultado en el último minuto para entrar a la liguilla. Esa imagen de Cruz Azul como rival en el cierre del torneo tiene algo que el fútbol produce con rareza: la posibilidad de que el partido más importante del torneo regular llegue exactamente cuando la presión es máxima y cuando los dos equipos tienen más en juego. Revisando todo el calendario con calma, la conclusión que se impone sola es que la apertura de Chivas se va a definir entre octubre y noviembre y no en julio. Los primeros 2 meses construyen la base. La secuencia de los clásicos y el cierre contra Cruz Azul determina si esa base fue suficiente. ¿En cuál de los partidos del calendario creen que Chivas tiene más para ganar y más para perder? Échenme sus respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué jugador específico tiene Chivas identificado como su plan B si Armando González sale en este mercado de verano, y por qué ese nombre va a sorprender a la afición chiverío cuando lo conozcan. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis y nos vemos en el próximo video.